50 años. Golpe de Estado. Bueno, una jornada que ha sido muy intensa, que está siendo muy intensa y con la cual, por supuesto, nosotros queremos hablar. Está junto a nosotros el presidente de la República, Gabriel Boric, a quien le damos las gracias y la bienvenida, por supuesto, a 24 Horas Central. Presidente, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes y saludo a todos quienes están en sus casas en este momento. Muy buenas noches, presidente. Vamos a tener tiempo para las reflexiones históricas, para las reflexiones de lo que significan estos 50 años, pero tenemos que hacernos cargo primero de lo que acabamos de ver, ¿cierto? Y de los incidentes que ocurrieron durante esta jornada. Y quiero preguntarle, ¿qué reflexión tiene usted como presidente, después de haber participado incluso en la marcha que termina con estos incidentes? Hay grupos minoritarios que no creen en las instituciones democráticas, que son capaces de atacar desde a militantes de otros partidos políticos hasta a familiares y agrupaciones de víctimas de la dictadura, que vulneran de una manera grotesca e inaceptable tumbas en el cementerio general, tanto la del senador Jaime Guzmán como la del mausoleo de Carabineros y otras, merecen mi total repudio y condena. Hemos identificado a varios de ellos. ¿Quiénes son? No tengo los nombres en específico, pero Carabineros está realizando un trabajo para detener a todos los que hayan participado en estos actos y tienen que responder ante la ley y el Estado de Derecho. No hay ninguna justificación para ese tipo de desmanes. La decisión de que la romería vuelva a pasar por Morandé, cosa que no sucedía hace, no recuerdo cuánto, pero muchos años. Después de que quedaron varios desmanes. Después de que hubo también ocurrió. desmanes y que 2005 que tiraron una molotov sí, y se prendieron una ventana de la Moneda. de la Moneda. Y la reflexión que nosotros hicimos es que no por estos grupos que son minoritarios le vamos a negar a las agrupaciones de derechos humanos y familiares de víctimas de detenidos desaparecidos o ejecutados políticos algo tan simbólico como pasar por los lugares donde por última vez fueron vistos sus familiares en algunos casos. Y por cierto que tenemos que enfrentar a estos grupos con toda la decisión y con todo el carácter de la ley. Yo no tengo ninguna duda de eso. Así que mi condena y repudio. Pero que sepan también que estoy profundamente orgulloso y conmovido de haber podido participar en un tramo de la marcha en conjunto con personas como Alicia Lira, Fanny Poyarolo, como Gaby Rivera, grandes luchadoras por los derechos humanos, por la memoria y a quienes también de una u otra manera les debemos el estar como generación aquí. Y su valentía y persistencia con la memoria histórica es algo para mí invaluable y por lo tanto poder acompañarlas como presidente de la República en un tramo de esta conmemoración creo que es significativo y si bien he visto las críticas de sectores de derecha, por eso yo les digo que no tengo ninguna vergüenza de participar en conjunto con las agrupaciones de familiares de detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos, porque ellas se merecen todo nuestro respeto y quienes realizaron los incidentes, tanto en La Moneda como en el Cementerio General o en Tirso de Molina, son claramente antigobierno, antidemocracia y merecen todo nuestro repudio y condena. Presidente, ¿cómo se toma esta decisión de participar de la marcha? Usted lo conversa con Carabineros, lo conversa con Interior. ¿Es una decisión que toma usted en su fuero interno? Porque ella dice que no es un error haberlo hecho, pero la crítica está ahí puesta y usted le ha respondido. ¿Usted tenía decidido participar de esta romería? ¿Y si toma la decisión, en virtud de qué elementos lo hace? Yo como presidente de la República tengo una conciencia muy clara que no estaríamos acá y nuestra generación no estaría acá si no fuera por generaciones anteriores que lucharon por recuperar la democracia, que la consolidaron y por lo tanto le debo mucho respeto a aquellos que trabajaron incansablemente por verdad, justicia, memoria, reparación. Y creo que mi rol como presidente de la República
no se limita solamente a los aspectos formales del mismo. Y estoy consciente que puede ser un estilo distinto al que algunos en particular en los sectores de la derecha pretenden, pero yo prefiero estar siempre con el pueblo, conversando directamente con ellos, y esto lo conversamos con las organizaciones, porque tampoco se trataba de que el protagonismo fuera mío, no lo fue, las organizaciones eran las que dirigían la marcha. Lo conversamos también con Carabineros para que no sea una distracción en la seguridad, y de hecho ustedes pueden ver que los incidentes en el sector de Morandé comienzan cuando yo ya no estaba participando de la marcha, porque me retiro inmediatamente en Agustina. Así que en eso no me pierdo. Hoy día hubo Carabineros desarrollando una labor de control del orden público como corresponde, monitoreado por las autoridades que corresponden, y hubo algunas autoridades que también por nuestras convicciones profundas, por de dónde venimos y por el respeto que tenemos, participamos conscientemente y acompañamos a las organizaciones de derechos humanos en esta conmemoración que es tan importante para la historia y la memoria de Chile. Pero, presidente, usted, le insisto, habló con Carabineros, le dijeron que sí, que era posible, que no había un riesgo de seguridad, porque momentos después comienzan los ataques. Lo conversamos permanentemente. Evidentemente, si es que en la situación en que yo me sumo hubiese habido un riesgo en ese momento específico, eso hubiese sido reconsiderado. Estábamos en coordinación con mi escolta, en coordinación con las diferentes fuerzas del orden. Yo después inmediatamente bajé a estar viendo los monitores y dándole seguimiento a cómo estaba resultando la marcha. De hecho, una de las personas que rompió los vidrios del Centro Cultural de la Moneda fue identificada gracias a las cámaras, que iba una sola persona con un martillo, rompiendo una por una. Entonces, me parece que tratar de mezclar las cosas y decir que son una misma cosa es abiertamente injurioso, porque nosotros tenemos convicciones que compartimos con las agrupaciones. Y esas agrupaciones, a propósito, por ejemplo, del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, nos han planteado que pese a los esfuerzos que reconocemos que se hicieron en gobiernos anteriores, hoy día sienten una complicidad con el gobierno y que el Estado se está haciendo cargo de algo que debió haberse hecho cargo hace mucho tiempo, que es de coordinar y empujar por la búsqueda de los detenidos desaparecidos que todavía nos faltan. Más de 1000 personas que no sabemos dónde están. Vamos a hablar de eso de todas maneras, presidente, más adelante, pero solo para terminar, ¿cierto?, con el tema de los incidentes de hoy, usted dice que no le da vergüenza, dice claramente que no se arrepiente, digamos, de haber participado en la marcha, ni de haber dado la autorización porque se pasara por Morandé 80, pero la oposición ha tenido críticas duras para usted hoy día. Hablan de sacar una digamos, declaración hace poco, hablando de una negligente autorización de la delegación presidencial y que de alguna manera lo cuestionaron a usted por haber participado en una marcha que termina siendo violenta. Tanto es así que dice que ha quedado de manifiesto cómo, estoy leyendo textual, cómo la agenda ideológica predomina por sobre el interés de la seguridad de las personas. ¿Qué le responde usted? Mire, la oposición en estos temas ha sido y tiene todo el derecho a expresar sus opiniones. Yo creo que en estos casos mezcla de manera intencionada cosas que no tienen relación. Los incidentes, es muy claro si uno ve incluso los rayados que habían en algunas partes directamente en contra de mi persona, de que son gente que no tiene que ver con el gobierno. ¿Hay un aprovechamiento por parte de la oposición? Mira, más que aprovechamiento, yo a estas alturas creo que todos estamos cansados de la pelea chica. La historia juzgará cuál fue las convicciones que se defendieron en un momento tan importante con la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. ¿Quiénes fueron capaces de decir claramente que condenaban el golpe de Estado? ¿Quiénes fueron capaces de decir claramente que es inaceptable que la democracia se quiebre? Y quienes no confundieron a víctimas con victimarios. Porque acá ha habido una pretensión que a mí me parece, o que yo por lo menos no comparto, de atribuirle al gobierno constitucional del presidente Salvador Allende
la misma responsabilidad, y de hecho un dirigente de la derecha lo decía hoy día en la mañana, el presidente Salvador Allende es el responsable del quiebre de la democracia. Yo no vi al presidente Salvador Allende bombardeando la moneda ni instigando un golpe de Estado. Lo vi buscando, en la historia, por cierto, alternativas políticas y de diálogo hasta el final, hasta el último día. Y ahí, cuando a uno lo acusan, a mí en particular, de polarizar por defender con convicción que el presidente Allende fue un demócrata hasta el final, yo creo que eso no es polarización. Creo que defender una visión de la historia y una convicción es ser claro, y la polarización se da cuando solamente se divide las cosas entre buenos y malos. Y lo que nosotros intentamos insistentemente fue tratar de alcanzar mínimos comunes en conjunto con la oposición para que, más allá de nuestras legítimas diferencias respecto a las interpretaciones del pasado, pudiéramos suscribir ciertos acuerdos comunes. Lo que logramos con los expresidentes de la República vivos, el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos Escobar, Michelle Bachelet Jeria y Sebastián Piñera Echeñique, y quien habla, y que creo que esa declaración es valiosa porque, tal como la declaración de los diputados en la mañana, que tiene también un nivel de transversalidad importante porque junta a distintos. Y lo importante hoy día es que seamos capaces de decir claramente que esto nunca más debe volver a pasar. Y cuando hay dirigentes importantes de derecha que dicen, algunos abiertamente, que justifican el golpe de Estado, otros que relativizan el tipo de violaciones a los derechos humanos que se hicieron, y otros que sin Allende no hay Pinochet, yo inevitablemente no puedo sino preguntarme, como preguntaron también ustedes hoy día en la mañana, ¿qué pasa si hoy día o en el futuro hubiese un gobierno constitucional que no les gusta y que efectivamente vive una crisis difícil? ¿Eso justificaría otro Pinochet? Porque hay una cosa que yo, por lo menos como presidente de la República y conociendo la historia de Chile, tengo súper claro. No hay un momento distinto entre el bombardeo a la moneda y las violaciones a los derechos humanos. Las violaciones a los derechos humanos comienzan el mismo momento en el que se bombardea la moneda y se comienza a asesinar chilenos y chilenas. Presidente, estamos precisamente a horas de que se cumpla medio siglo de aquello. Y estos 50 años evidentemente están cargados de distintos tonos políticos. Usted ha hablado de lo eléctrico, la expresidenta Bachelet habló de lo tóxico, y a la luz de las imágenes que hemos visto durante esta jornada uno podría decir también algo violento. ¿Cómo cree usted que se está conmemorando este 11? Mira, yo creo que hay que distinguir en diferentes aspectos. Desgraciadamente, la conmemoración del 11 de septiembre hace mucho tiempo ha tenido aspectos de violencia callejera, en particular en Santiago. Ustedes recordábamos en conjunto las imágenes del 2005, cuando gobernaba, si mal no recuerdo, el presidente Lagos en ese momento. Y yo recuerdo otras romerías de las que me tocó participar, en donde también habían sectores encapuchados generalmente que agredían a todos quienes pensaban distinto a ellos. La profanación de tumbas, como la del senador Jaime Guzmán, no es la primera vez que sucede y eso me parece absolutamente inaceptable. Entonces... Pero más allá de la violencia, mi punto pensando es, en la polarización de la que usted habla. Mi punto es que acá hay sectores, y yo he visto declaraciones de personeros de derecha que tratan de atribuirme a mí, personalmente, la responsabilidad por esos hechos que desgraciadamente han sucedido históricamente en diferentes conmemoraciones y que son absolutamente condenables. Perdón, presidente, pero usted no asume ningún mea culpa en parte del ambiente político en el cual se está dando esta conmemoración de los 50 años. ¿No hay nada que se podría haber hecho distinto para no tender a la polarización? Mira, siempre yo reviso las cosas desde la perspectiva en qué cosas podríamos haber hecho mejor. Por ejemplo, cuando mencioné por primera vez la voluntad de suscribir conjuntamente con todos los partidos del espectro político una declaración que a mí me parecía relativamente obvio, de respeto a la democracia y que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, y
valoración irrestricta de los derechos humanos, ahí pienso que procedimentalmente uno podría haber tratado de tener esa conversación de manera previa, pero mi impresión después de todo lo que ha pasado es que igual se hubiesen buscado excusas para no firmarla en conjunto. Recordemos que usted lo hace en su viaje, ¿cierto?, a Europa. Yo digo, a mí me gustaría... Y lo que de alguna manera le criticaron los partidos, incluso de su misma coalición, fue que lo hizo sin preguntarle, lo anunció sin haberlo primero conversado con los partidos. No se socializó el documento a mí antes. lo que me sorprende de eso es que yo diga que me gustaría que todos los partidos políticos, del amplio espectro de los partidos políticos, firmemos una declaración valorando la democracia y comprometiéndonos a protegerla de los riesgos que tiene en Chile y el mundo, y que los derechos humanos son irrenunciables, y que eso se transforme en una polémica, me parece complejo, pero entiendo el punto procedimental y creo que eso quizás se podría haber hecho mejor. Pero si la manera o si el arrepentimiento que pretenden es por negar el carácter democrático del gobierno del presidente Allende, o no mencionar con claridad el golpe de Estado o las violaciones a los derechos humanos, y si alguien estima que eso es polarizar, de eso no me puedo arrepentir. Y hablar de Sergio Onofre Jarpa, como digamos con las palabras que usted tuvo, y por ejemplo también las palabras que usted tuvo a la salida del funeral, ¿cierto?, del velatorio de Guillermo Tellier sobre el exbrigadier Hernán Chacón. Vamos caso a caso, porque creo que es importante revisarlo, porque se va construyendo una suerte de narrativa respecto a estos temas. Mis palabras respecto de Sergio Onofre Jarpa fueron lo siguiente: murió impune pese a las tropelías que cometió. Eso fue lo que dije. Y eso fue dicho en un acto con dirigentes sindicales, entre ellos Rodolfo Seguel, que fueron detenidos, reprimidos, y muchos compañeros de ellos muertos, asesinados, cuando Sergio Onofre Jarpa era ministro del Interior de la dictadura de Pinochet. Uno podrá cuestionar la oportunidad política de decir la verdad, pero no los hechos que sí sucedieron, porque estamos hablando de las protestas nacionales de 1983, en donde salieron 18.000 soldados a la calle vestidos, pintados de negro, y en donde la dictadura militar asesinó a 26 compatriotas, cuyo mando, en ese momento, de orden público, dependían del gobierno cuyo ministro del Interior era Sergio Onofre Jarpa. Entonces, hoy día, tratar de decir que no se puede hablar de estos temas, que para poder conversar o para poder valorar la democracia tenemos que meter estas cosas bajo la alfombra, y casi que decir que quienes fueron funcionarios civiles de la dictadura, conscientes de lo que pasaba, fueron grandes prohombres, es algo que yo por lo menos no estoy dispuesto a aceptar. Presidente, perdón, y cuando usted dice Tellier murió como un hombre digno, hay otros que mueren de manera cobarde para no enfrentar la justicia. ¿De verdad no estaba hablando usted de Hernán Chacón? Porque en ese momento es bastante obvio que sí estaba hablando de él. Yo entiendo perfectamente eso y lo conversamos en otro programa de televisión. Yo me refiero a la trayectoria de cobardía, a la trayectoria de cobardía de quienes en este caso, asesino de Víctor Jara, condenado. O sea, sí estaba hablando de Chacón. No solamente de Chacón, también de Pinochet. A todos quienes se escondieron, a todos quienes cometieron crímenes veleidosos. Durante mucho tiempo se ufanaron de esos crímenes. Recordemos las declaraciones de Pinochet cuando dice qué economía más grande, cuando encuentran a 2 cadáveres en una misma urna. Sí, pero eso dicho, presidente, perdón, a horas de que un hombre de 86 años se suicide, evidentemente no contribuye sino a polarizar. Porque hay familiares de él también, ¿no? Entiendo el punto y quiero decir que no soy quien para juzgar el acto del suicidio. Y no me corresponde a mí juzgar un acto tan doloroso como el suicidio, y jamás me voy a ufanar, y no corresponde que creo que nadie se ufane de ninguna muerte. Pero sí creo que hay una trayectoria
en quienes violaron los derechos humanos, en que hicieron pactos de silencio, en que se ufanaron de ellos, en que hicieron todo lo posible por evadir la justicia, que hay una trayectoria de vida de cobardía. No corresponde referirse al momento de la muerte. Presidente, es evidente que hay heridas que están todavía abiertas, pese a que han pasado 50 años. ¿Qué cree usted que ha visto todo esto, cierto? Y que me imagino que no tenía este plan para, por lo menos con el ambiente, para el 11 de septiembre que usted se había imaginado. Me puede decir lo contrario, pero ¿cómo cree usted desde su mirada qué tiene que pasar para que logremos superar las heridas que dejó el golpe de Estado y la dictadura? ¿Qué tiene que pasar? Primero, que haya justicia, que sepamos toda la verdad, que nos comprometamos a que nunca más las diferencias políticas, por duras que éstas sean, se van a resolver mediante la violencia. Y por lo tanto, cuando a mí me proponen incluir dentro de la declaración la condena explícita a la violencia como acción política, lo digo, por supuesto. Por supuesto. Pero no la incluyo. Entonces, si la incluimos, está La bien. violencia, pero no como... No, condena explícita a la violencia. Sí, pero lo que pedía, digamos, la oposición era como herramienta política, como herramienta de manifestación política. Lo conversamos explícitamente con el expresidente Piñera. Pero no tengo problema en plantearlo de ese modo tampoco. Sí. La violencia tiene que estar excluida de la política en democracia. No tengo ninguna duda de eso. Ninguna duda de eso. Y no creo que frente a eso pueda haber matices, y por eso condeno tajantemente y espero que la justicia actúe con todas sus herramientas contra quienes realizaron las tropelías hoy día en el Cementerio General, en Tirso de Molina o en el sector de La Moneda. Entonces, ¿cómo nos reconciliamos? Sí. Con justicia, con verdad, buscando a los desaparecidos, condenando explícitamente lo que pasó y también pensando en cuáles son las cosas que nos unen para el futuro. Porque yo estoy seguro que la gran mayoría de los chilenos quieren tener un país en paz. El punto es que la democracia no es algo que esté garantizado, y eso lo hemos visto en diferentes países a lo largo del mundo. Hoy día son más bien minoritarios los países que viven en regímenes democráticos. Y cuidar a la democracia de las amenazas que tiene por lado y lado, tanto de estos tipos encapuchados que destruyen todo a su paso, como de quienes reivindican dictaduras, como la manifestación que se hizo al Frente de la Moneda reivindicando a Pinochet y el golpe de Estado, o los límites a libertad de expresión que suceden en otros países, etcétera. Creo que son amenazas muy serias y que tenemos que tomarnos muy en serio. Yo esperaría que ahí, independiente de las diferencias de la coyuntura, todos tengamos la disposición a comprometernos a ello. Y como gobierno, nosotros estamos plenamente comprometidos en esa línea. Presidente, le plantea a Constanza qué tendría que pasar para poder tener esa reconciliación, y distintas instituciones del país a lo largo de estos 50 años han hecho actos para hablar de aquello. Parte de las Fuerzas Armadas lo han hecho, algunos medios de comunicación los han hecho. El Poder Judicial, en su opinión, la Corte Suprema, tribunales que a lo mejor denegaron la justicia a muchos chilenos, que no acogieron a tramitación los habeas corpus respectivos que podrían haber salvado la vida de algunas personas que hoy día están todavía desaparecidos. ¿Usted esperaría un gesto, por ejemplo, del Poder Judicial chileno sobre su rol en dictadura? Yo recuerdo que el presidente Elwin, si mal no recuerdo, en la lectura del informe Rettig, o en la presentación del informe Rettig, hace un juicio muy crítico respecto del rol de la Corte Suprema en ese momento. En particular, cuando esta estaba presidida por el juez Urrutia Manzano. Pero también, corríjame si me equivoco, creo que el Pleno de la Corte Suprema hace un par de años sacó una declaración admitiendo que no se hizo todo lo posible. Por lo tanto, hoy día, en mi calidad de presidente, creo que exigirle a otro poder independiente un acto en una u otra dirección no corresponde, cada uno sabrá lo que tiene que hacer, pero mi impresión, y eso habría que revisarlo en detalle, es que la Corte Suprema ha hecho una reflexión crítica, tal como también lo han hecho importantes sectores de las Fuerzas Armadas. Yo valoro mucho, por ejemplo, lo que hizo el almirante de la Maza cuando va a Dawson con los expresos políticos de Dawson este año. Sí. Este año. Y dice nunca más. Valoro mucho el documento del general Martínez. Valoro mucho el que instituciones, el que el general Yáñez,
general director de Carabineros hoy día, participe del lanzamiento del plan de búsqueda. Entonces creo que hay diferentes instituciones que han hecho esto. Nunca he visto a la segunda pedir perdón por portadas como fueron exterminados como ratones, o al Mercurio por haber instigado abiertamente y haber el golpe de Estado. Pero eso ya le corresponde a la conciencia de cada uno y de cada institución, y creo que andar exigiendo y apuntando con el dedo a estas alturas no tiene mayor sentido. Falta un nunca más, así como lo hizo el Ejército, usted acaba de decir como lo hizo la Armada, de la Fuerza Aérea. Mire, yo he conversado en particular con el general Rodríguez, y creo que la Fuerza Aérea no... Mi visión, por lo menos, es que no es la misma de hace 50 años. No recuerdo en este momento si la Fuerza Aérea como institución ha realizado alguna reflexión en particular. Podría hacerlo, pero Son creo los que bombardearon la moneda. Por cierto. No, había un centro de tortura en la agencia de la Fuerza Aérea también, al comienzo. Pero todos esos gestos son bienvenidos. Y ojo que muchas veces se dice, bueno, ¿qué ha hecho la izquierda al respecto? Sí. El Partido Socialista, si mal no recuerdo, en el documento de marzo de 1974, en la dirección clandestina de Carlos Lorca, realiza una profunda autocrítica respecto de la política del Partido Socialista. Carlos Lorca, hasta el día de hoy, detenido desaparecido. Hay una serie de documentos, lo que escribe Tomás Mulián y Garretón, el profesor Garretón, no Oscar Guillermo, Sí. Manuel Antonio Garretón. En su momento, las reflexiones desde Ernesto Tone en otra línea, o bueno, un sinfín de personeros que hicieron una reflexión muy crítica respecto del rol de la izquierda. Y eso también es necesario. Nosotros tenemos que ser capaces de revisitar nuestro pasado. Yo no estaba vivo, pero me siento parte de una historia más larga y creo que siempre es sano poder revisitar su pasado. Pero como decía Gladys Marín también, no caer en el confundir a víctimas con victimarios. Porque acá no hubo una guerra, acá hubo una masacre, que las imágenes del fondo dan cuenta. Presidente, y en ese mismo sentido, sin ir apuntando a instituciones que hayan tenido algún rol en el golpe de Estado, se han conocido con motivo de los 50 años más de los documentos secretos de la intervención de Estados Unidos, está completamente acreditada por investigaciones del Congreso. ¿Faltaría, cree usted, colaboraría en algo, cree usted, una posición del gobierno de Estados Unidos para clarificar qué rol jugó antes de la llegada de Allende, la desestabilización del gobierno de Allende y su rol también en el golpe de Estado? ¿Sería deseable, en su opinión, que el gobierno de Estados Unidos hiciera algo así? A estas alturas es indiscutible que el gobierno de Estados Unidos, presidido por Richard Nixon, participó activamente en el intento de evitar que el presidente Salvador Allende asumiera una vez ya habiendo sido presidente electo. Y el asesinato vil del general Schneider contó con su venia y participación. El apoyo a instituciones como el Mercurio y la reunión que tiene Agustín Edwards con Richard Nixon, en donde está documentado que recibieron recursos justamente para tratar de desestabilizar el régimen, son cuestiones que a estas alturas, el estudio de Peter Kornbluth lo deja muy claro, son indiscutibles. Por supuesto que eso ayudaría, pero yo insisto, no es mi rol ahora apuntar con el dedo y hacer exigencias. Creo que a 50 años ya queda más bien en la conciencia de cada uno cómo poder mejorar. A mí lo que me preocupa del clima actual es que ha habido un retroceso en sectores, no solamente de la política chilena, sino también en la valoración de la democracia. Y la democracia tiene que ser capaz de responder también con efectividad. Y por eso quizás, y podremos conversar de esto en otro momento, que nos demoremos más de 10 años en sacar una reforma de pensiones, que tengamos un bloqueo político de lado y lado y que cuando somos oposición unos y oficialismo otros y se intercambian los roles, terminamos jugando una suerte de ojo por ojo y todos se quedaron ciegos. Yo creo que le hace muy mal a la democracia. Y ahí todos tenemos que reflexionar. Hay quienes me critican algunas veces por decir que me doy volteretas.
mi reflexión respecto a eso es que cuando uno ha actuado de una determinada manera y reflexiona respecto de esa manera de actuar y se da cuenta que podría haber actuado de otra mejor y lo reconoce y trata de enmendar, es algo que es necesario en política, porque la política no es para fanáticos. Yo por lo menos prefiero mantenerme alejado de aquellos que son demasiado seguros de sí mismos, piensan que nunca se equivocan y andan como caballo de carrera, siempre sin mirar al lado ni escuchar otras opiniones. Y por supuesto que hay cosas que en el pasado podríamos haber hecho mejor y hoy día, en vez de cada uno hacer lo peor de nosotros mismos, mejor revisemos y mejoremos entre todos. Usted decía que le preocupa cierta, digamos, como relativización de la importancia de la democracia. ¿Le preocupa lo que ha ocurrido en estos 50 años ahora, en esta conmemoración con la figura de Augusto Pinochet? Hay encuestas que muestran que hay un número importante, una encuesta, digamos, Mori, por ejemplo, donde un 36% señala que los militares tuvieron razones para el golpe de Estado, otros con la figura de Pinochet que la reivindican. Ha salido además todo un merchandising incluso sobre la figura de Pinochet, digamos, la junta militar, etc. ¿Le preocupa y qué explicación tiene usted para eso? Mire, Pinochet ha pasado a la historia como un militar traidor respecto a la confianza que en su momento le entregó el presidente de la República, como un dictador asesino, como una persona corrupta, a propósito de las revelaciones del Banco Rix, y como una persona que utilizó todas las estratagemas posibles para evadir la justicia, tanto a nivel nacional como internacional, y que se burló de ella, y que murió desgraciadamente en la impunidad. El hecho de que a lo largo y ancho del mundo, y lo hemos visto en los saludos que nos envían desde diferentes países, recordando la figura de Salvador Allende y lamentando el quiebre de la democracia en Chile, el golpe de Estado en Chile, pero que la figura de Salvador Allende lleve el nombre de plazas, calles, liceos en todas partes del mundo, y que le aseguro que en ninguna parte hay algo que recuerde a Pinochet, habla del juicio histórico respecto de él. Por supuesto que me preocupa que en nuestro país haya quienes reivindiquen la figura de una persona que fue indiscutiblemente un dictador y una persona corrupta, y que evadió la justicia haciendo todo lo posible por no asumir sus responsabilidades, como lo dice el mismo excomandante en jefe del ejército, el general Martínez. Yo sé que en estas cosas hay quienes podrían decir que el tono es muy duro, pero es que a veces la verdad es dura. Y esto no se trata de imponer una sola verdad, porque yo entiendo que respecto a los procesos históricos tengamos diferentes visiones. Pero en lo que no podemos tener diferentes visiones es en lo establecido por la Comisión Reti, en lo establecido por la Comisión Vales, en lo establecido por las investigaciones del Congreso de los Estados Unidos a propósito del Banco Rix, en lo establecido por la justicia, en los cientos de condenas judiciales por las violaciones a los derechos humanos. Los procesos políticos, discutámoslo, todo lo que sea. ¿Las causas del golpe? O sea, los motivos por los cuales la sociedad chilena llega a ese momento, por cierto que merecen ser discutidos. Pero el decir de que no había otra alternativa es algo que yo por lo menos no estoy dispuesto a aceptar. Porque cuando la alternativa es bombardear y destruir los cimientos de la democracia y con ello matar, torturar y hacer desaparecer, como lo dijo Carolina Toá hace poco, la democracia siempre tiene otros caminos. Presidente, ya 50 años, ¿es lícito preguntarse por qué ocurrió aquello? Desde el punto de vista de la historia, desde el punto de vista de los cauces políticos que estaba tomando el país. ¿Es una pregunta lícita de plantearse por qué ocurre aquello? Para comprender por qué se produce el golpe, para comprender por qué se pierde la democracia. Mire, Iván, yo esto lo he dicho en otras ocasiones, pero mi frase de cabecera para medir mi actuación política es que la duda debe seguir a la convicción como una sombra.
y uno siempre tiene que estar preguntándose las causas de lo que pasa. Y por lo tanto, yo creo que jamás uno podría negar o el dejar de preguntarse el porqué de las cosas. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque a Patricio Fernández por eso mismo lo tildaron de negacionista. Él se planteó si era tarea de los historiadores y de los politólogos preguntar el por qué se produjo el golpe. Y por esa frase, dicha en un programa de radio, se le tildó de negacionista. Y se le canceló en redes sociales y se le canceló políticamente. Y dejó el puesto para el cual usted lo había nombrado, delegado presidencial para la conmemoración de los 50 años. Las cancelaciones, desgraciadamente, las cancelaciones en las redes sociales son demasiado comunes, a la vez que efímeras, y yo creo de poca utilidad. Y yo tengo la convicción no solo de que Patricio Fernández no es un negacionista, sino que además es una persona que en su trayectoria ha permanentemente defendido la causa de los derechos humanos, condenado el golpe de Estado y contribuido a través de su trabajo profesional a desnaturalizar el autoritarismo. Él decidió... Era difícil salir a enfrentar con esa mirada, presidente, a las organizaciones de derechos humanos que en su minuto lo cancelaron precisamente por decir lo que usted está diciendo hoy día, que es lícito cuestionarse y preguntarse por qué se llega al golpe. Yo creo que hay una discusión que es muy delicada, en donde no es separable el momento del golpe de Estado de las violaciones a los derechos humanos que vinieron después. Y creo que ahí efectivamente hubo una polémica y una interpretación muy dura que en la tensión del momento no dio espacio, y Patricio por eso presenta irrevocablemente su renuncia, a poder facilitar todo lo que se estaba organizando. Pero es algo que yo, y eso él lo sabe, las organizaciones lo saben, yo no comparto en absoluto que él sea un negacionista, ni que quienes tienen el deber de preguntarse el por qué llegamos a esa situación o por qué estamos hoy día en esta, sean negacionistas. Lo que a mí me parece, y en esto quiero ser muy claro, es que no hay una división, o no es posible hacer una división, como he visto se ha intentado por parte de sectores políticos en el último tiempo, entre el hecho de realizar un golpe de Estado y las violaciones a los derechos humanos que supuestamente vinieron después. Las violaciones a los derechos humanos comienzan el mismo 11 de septiembre de 1973 con el golpe de Estado, en donde ese mismo día ya están asesinando gente y haciendo desaparecer gente. Por lo tanto, no hay un momento que sea separable en eso. Presidente, quiero llevarlo a la polémica que se generó con sus dichos sobre Sebastián Piñera, el expresidente. Usted dijo, y ha dicho a través de redes sociales su tuit, que no hay contradicción entre decir que Sebastián Piñera o reconocerlo como un demócrata y ser muy crítico de su gobierno. Pero la contradicción no es esa. La contradicción en la que usted cae, y quiero preguntarle cómo sale de esa contradicción, es en reconocer a Sebastián Piñera como un demócrata, pero al mismo tiempo, no al mismo tiempo, pero cuando usted era candidato, digamos, advertirle que lo perseguirá o que lo llevará a tribunales internacionales por las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el estallido social. ¿No hay una contradicción ahí? Porque ya no estamos hablando de una crítica política, estamos hablando de decirle a alguien, acusarlo de la violación a los derechos humanos y decirle que lo va a llevar a tribunales internacionales. Yo he dicho en algún momento que Sebastián Piñera no es un demócrata. No, por eso le estoy preguntando si no hay contradicción, pero sí lo acusó digamos, de violar los derechos humanos y de advertir, le dijo, usted está advertido, lo vamos a llevar a los tribunales internacionales. Y ahí no hay una responsabilidad política, lo que se busca ahí es una responsabilidad penal, ¿o no? Yo lo que hice en ese debate de primarias fue decir de manera muy enfática que las responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos tienen que perseguirse y nosotros las vamos a hacer valer en los lugares que corresponden, que son los tribunales de justicia. Señor Piñera, nacionales, usted está advertido. Está bien, yo entiendo eso. Y las responsabilidades políticas no se persiguen en tribunales internacionales, esas son las responsabilidades penales.
Por lo tanto, uno asume que usted estaba diciendo que Sebastián Piñera iba a tener la responsabilidad penal. ¿Y cómo se persiguen las responsabilidades políticas? Con una acusación constitucional como la que usted mismo votó a favor cuando era diputado. ¿Y hicimos esa acusación constitucional? Sí. La hicimos. Sí. Eso quita el que ambos, Sebastián Piñera y yo, o quienes realizamos esa acusación constitucional, mecanismo previsto en la Constitución, seamos demócratas. No, pues por eso yo le estoy diciendo que la contradicción supuesta es entre decir que es demócrata y decir que lo va a llevar a tribunales internacionales. La pregunta es la siguiente. ¿Alguien que es demócrata, como usted reconoce que es Sebastián Piñera, puede ser al mismo tiempo o haber sido violador de los derechos humanos y por lo tanto tener que responder ante la justicia internacional? Yo creo que todas las personas que a mí no me corresponde determinar, eso le corresponde a los tribunales de justicia nacionales o internacionales, quiénes son los responsables de violaciones a los derechos humanos. ¿En Chile hubo violaciones a los derechos humanos durante el estallido social? Creo que la respuesta inequívoca es sí. ¿Están acreditados? Están acreditados. Hubo 4 instituciones extranjeras, además del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que acreditaron graves violaciones a los derechos humanos en Chile. Hubo más de 10.500 denuncias y más de 3.000 querellas presentadas por ello. ¿Y Sebastián Piñera tiene que responder judicialmente frente a eso? Frente a eso hay una ineludible responsabilidad de alguien, porque esto no pasa de la nada. Y uno tiene que establecer cuáles son las responsabilidades de mando y eso le corresponde a la justicia. No le corresponde a la política, porque la política tiene herramientas constitucionales para hacerlo y nosotros cuando como oposición tratamos de hacerlo valer, en su momento, en la Cámara de Diputados, fueron legítimamente rechazadas. Presidente, entonces usted no se equivocó al decir, desde mi punto de vista, está avisado Sebastián Piñera, lo vamos a llevar a tribunales internacionales. ¿No es esa una voltereta de la que usted señala, presidente? Desde mi punto de vista, Iván y Constanza, creo que es totalmente legítimo decir en Chile, algo que no estoy inventando yo, en Chile hubo violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, esas violaciones a los derechos humanos deben tener responsables, porque si no se instala la impunidad y quienes sean responsables deben responder ante los tribunales. Yo digo y sostengo que el presidente Piñera tiene convicciones democráticas y que teniendo muchas diferencias con él, y en donde sin lugar a dudas lo hubiésemos hecho distinto estando en el mismo lugar. Pero yo personalmente hoy no creo que, mira, lo decía el senador Insulza hoy día en la mañana, que él haya ordenado específicamente algún tipo de violación a los derechos humanos, pero eso no es algo que tenga que establecer yo, eso le toca establecerlo a los tribunales de justicia. ¿Usted no cree que eso haya hecho el presidente Piñera? Yo no creo eso, creo en las convicciones democráticas del presidente Piñera, creo que se equivocó en el manejo de la crisis de octubre del 2019, creo que hubieron vulneraciones graves a los derechos humanos en donde hay responsabilidades que todavía no terminan de establecerse, pero me parece a la vez que una cosa no quita la otra. Y yo entiendo que se haya tratado de... Porque es muy fácil, como a partir de ciertas cuñas, armar como grandes contradicciones. Pero desde mi punto de vista, al menos, el establecer claramente, como se estableció por organismos imparciales, que hubo violación a los derechos humanos, y decir que el presidente Piñera, a lo largo de su trayectoria política, es un demócrata, no me parece... Presidente, solo para zanjar el punto, ¿usted hoy día todavía cree que el expresidente Sebastián Piñera tiene que ser perseguido internacionalmente por su responsabilidad en las violaciones de los derechos humanos cometidos durante su gobierno? ¿Usted hoy día cree eso? Yo creo que si quienes están llevando adelante las investigaciones judiciales determinaran que el entonces presidente de la República o alguna otra autoridad política tiene responsabilidades en las violaciones a los derechos humanos, por supuesto que tiene que ¿Usted todavía cree lo mismo? Yo digo lo que acabo de decir, no lo que dices tú. Yo creo que si las autoridades correspondientes, judiciales, en sede judicial, no influidas por el poder político, determinan que autoridades políticas del momento tuvieron responsabilidad, esas autoridades tienen que responder en la sede que corresponda. Se nos acaba el tiempo, presidente, ya hemos hablado suficiente, ¿cierto? Harto tiempo, pero quiero preguntarle, para terminar, si los 30 años fueron el nunca más,
Los 40 fueron los cómplices pasivos. ¿Qué marca dejarán los 50 años del golpe? Yo espero que a la larga, cuando pase la hojarasca, como decía el presidente Lagos, y las polémicas, espero que queden dos cosas. Uno, la declaración de los 4 expresidentes vivos y no quiero empezar a hablar de mí en tercera persona, de mía en ejercicio, comprometiéndonos con el cuidado y respeto a la democracia y la valoración irrestricta de los derechos humanos de cara al futuro, independiente de las diferencias que pudimos haber tenido en el pasado. Y espero que el Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia, en donde el Estado se pone no solo a disposición, sino que pone todo su esfuerzo para encontrar la verdad y reconstruir la verdad judicial de lo que pasó con los detenidos desaparecidos y ojalá poder encontrar dónde están las más de 1.100 personas que hasta el día de hoy, 50 años después, todavía nos siguen faltando. Creo que esos 2 hitos ya son significativos y son lo que espero se mantengan en la historia. Presidente Gabriel Boric, le quiero dar las gracias por haber estado esta noche junto a nosotros, que tenga una buena jornada y por supuesto quedamos muy atentos a cómo se vayan dando los actos conmemorativos de los 50 años del golpe. Permíteme decir una cosa más. Yo quiero hacer un llamado muy claro a que las conmemoraciones que se hagan en las próximas horas sean conmemoraciones de reflexión, sean conmemoraciones de encuentro, sean conmemoraciones, si se quiere, de debate, pero no de violencia. La violencia en democracia no es aceptable, no es el camino. Y no importa si viene de alguien que se viste de negro, de rojo o de azul. En democracia, los problemas y las diferencias las solucionamos dialogando. Y por lo tanto, quienes se salgan de ese camino tienen que responder ante la ley y el Estado de Derecho, que yo como presidente de la República y toda la institucionalidad tenemos el deber de hacer valer. Así que mi llamado es a que las conmemoraciones, tanto de esta noche, romerías, velatones y el día de mañana, sean en paz, con reflexión y pensando en el futuro de Chile. Presidente Gabriel Boric, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias a ustedes por este espacio de conversación.